Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Una hora diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional. Para enterarte de las noticias que no te cuentan. Para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global. Con la conducción de Telma Luzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Esperamos de lunes a viernes desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Sputnik. ¿Qué tal? Bienvenidos, queridos oyentes de Voces del Mundo, este programa de política internacional que trata de despegarse un poco de las miradas locales, de las miradas de los grandes medios de comunicación y tratar de entender qué es lo que está pasando a nivel regional en América Latina, a nivel de América en su totalidad, de Asia, de África, de Europa, con un mundo muy diverso, muy conflictivo y bastante difícil de entender por momentos. Por eso tratamos de invitar a personas especializadas en diversos temas que puedan hacernos entender o tratar de al menos profundizar en los temas de lo que está sucediendo. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes? Hola, Telma, ¿cómo están todos? Hay muchos temas internacionales y aquellos que algunos medios hegemónicos no muestran o que dan unos títulos muy chiquitos. Exacto, como es nuestro lema, decimos lo que otros callan. Y aprovecho para dar el número de teléfono para aquellos que quieran comunicarse con nosotros. Es el 5354-6655. Hay que marcar 011 si se llama desde el interior de la Argentina o 0054-11 si se llama desde el exterior. En las redes pueden encontrarnos en Facebook, Voces del Mundo, y en Twitter, @vocesmundo y @am750. Vamos a dar una vuelta al mundo entonces. Hoy en el mundo. Los presidentes de Venezuela y Colombia se reunieron en la frontera de ambos países para justamente hablar de una apertura gradual de un lugar que es un lugar históricamente importante para ambos países. Tanto Venezuela como Colombia han sido dos países siempre muy próximos, también con ciertos conflictos, pero con un tránsito humano muy importante. Había habido ciertos problemas, por un lado de contrabando, por otro lado de paramilitarismo, había habido algunos roces, también hubo uniones, pero este acuerdo viene después de casi un año y me parece que puede ser muy promisorio. Te invito, Mercedes, primero a escuchar lo que dijeron los presidentes. Dale. He tenido una jornada de varias horas de conversación de todos los temas bilaterales y con la mayor voluntad de fortalecer nuestras relaciones integrales entre gobiernos y entre nuestros pueblos de Colombia y de Venezuela para la regularización y el mejoramiento de la vida de nuestra frontera. Presidente Maduro, usted sabe perfectamente, como bien lo dijo, el objetivo de esta reunión es buscar la forma de normalizar la frontera para beneficio tanto de los venezolanos que viven en la frontera como de los colombianos. Las fronteras, su estado natural es un estado normal en donde podamos aprovechar las sinergias que se crean en las fronteras para beneficio de nuestros pueblos. Ese es el objetivo de cualquier relación. El que hablaba era el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, después de su colega Nicolás Maduro. Explicaron que esta apertura de la frontera es ordenada, gradual,
y que se inicia este sábado 13 de agosto. También hablaron del proceso de paz colombiano. Maduro dio su respaldo a estos avances que ha habido como nunca antes entre el gobierno de Colombia y la principal guerrilla de ese país, las Fuerzas Revolucionarias de Colombia. Y que estos diálogos están en su fase decisiva, ¿no? en su fase final. Se esperan anuncios en breve y por eso el respaldo de Venezuela como vecino y digamos un vecino tan importante con esta frontera que comparten. Sí, en las conversaciones de hoy se llegaron a algunos acuerdos interesantes. Como decías, Mercedes, va a ser gradual, pero se va a crear un centro binacional para la lucha contra el crimen internacional. Esto es importante porque justamente la excusa de la lucha contra el crimen internacional es uno de los argumentos que normalmente usa Estados Unidos para intervenir en nuestra región. Es decir, que se arme un centro binacional para resolver ese problema, que Venezuela lo ve desde una perspectiva y Colombia lo ve desde otro, me parece que es un avance importante. Sin duda, y también cuando hablan de la que se filtran paramilitares colombianos en la frontera, o sea, siempre el asunto de la seguridad ha sobrevolado esta relación bilateral y también los comentarios del Departamento de Estado. Los ciudadanos también van a contar, los ciudadanos de las fronteras van a contar con un documento se llama documento de facilitación fronteriza, es decir, un documento especial para que los va a habilitar a pasar de un lado y del otro, tanto venezolanos como colombianos. Esto también es muy importante porque hay un enorme comercio entre las zonas fronterizas de ambos países. Otro de los acuerdos que llegaron es que PDVSA, la empresa petrolera venezolana, va a instalar estaciones de servicio o gasolineras, como le llaman ellos, en territorio colombiano de frontera para vender combustible. También es importante porque como el combustible es muy barato en Venezuela, había un altísimo contrabando hacia Colombia, entonces es importante para Venezuela también poder controlar eso, es decir, la venta va a ser barata, pero va a ser de PDVSA, va a ser oficial, no va a ser un comercio en negro, digamos. También se habló de habilitar el paso de autos, pero esto va a ser más adelante. Quiero que recordemos que en el año 2010, justamente el expresidente Néstor Kirchner, como secretario general de UNASUR, fue el que logró unir a la situación tensa, digamos, a mediar esa situación tensa que había entre Colombia y Venezuela. En ese momento estaba vivo todavía el presidente Hugo Chávez y el presidente Juan Manuel Santos acababa de asumir. Y fue un inicio importante que tuvo altibajos, pero bueno, me parece que es muy auspicioso pensar que de ahora en adelante esa situación va a mejorar. Rusia acusa a Ucrania de preparar atentados terroristas en la península de Crimea y por eso advierte a Kiev y a sus aliados occidentales de que el gobierno ucraniano debe evitar dar pasos peligrosos porque jugar con fuego no está bien. El Servicio Federal de Seguridad ruso, FSB, antigua KGB, denuncia que grupos de la inteligencia militar ucraniana intentaron infiltrarse en Crimea en 2 operaciones de sabotaje. El gobierno ucraniano de Petro Poroshenko dice que niega este tipo de actos de sabotaje y ha puesto en máxima alerta de combate a todas las tropas ucranianas desplegadas en la frontera con Crimea. Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bueno, hablamos esta semana en muchas ocasiones sobre Brasil, Mercedes, porque por supuesto hay una situación que preocupa mucho a la región y creo que también preocupa al mundo. Pensemos que Brasil es parte de los BRICS, así que sin duda cualquier cosa que pase en ese país va a tener un impacto no solo regional y americano, sino también mundial. También hablamos recién sobre esta novedad de la reanudación de relaciones y la apertura de frontera entre Colombia y Venezuela. Yo creo que sin duda nuestra región está siendo... está atravesada por la historia en este momento, ¿no? Se están produciendo realmente modificaciones importantísimas. Ni hablar del acercamiento de Estados Unidos a Cuba, pero también la paz en Colombia, los nuevos gobiernos regionales. Es decir, hay mucho para hablar de nuestra región y por eso invitamos hoy a una persona que estudia y viene estudiando el tema desde hace muchísimos años y es de las más idóneos para justamente poder analizar. Me refiero a Waldo Ansaldi. Él es doctor en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba y en la actualidad dirige la maestría en Estudios Sociales de América Latina en la Universidad de Buenos Aires. Ha escrito varios libros, son siempre libros de referencia para aquellos que quieren entender de alguna manera de dónde venimos y qué es lo que puede pasar. Me refiero a América Latina, la construcción del orden, en varios tomos, América Latina, tiempos de violencia, escrito junto con Verónica Giordano, en algunos casos coordinadores, es decir, que es una compilación de varios autores que dan realmente un reflejo muy, muy abarcador de la región. ¿Qué tal? Te saludo, querido Waldo Ansaldi, bien, gracias por venir a nuestro programa. Buenas noches, Telma, Mercedes, un placer estar con ustedes, buenas noches a la audiencia también, y gracias por la invitación. No, por favor. De alguna manera me gustaría poder empezar hablando, para poder entender qué estamos viviendo, me gustaría empezar a hablar de Brasil, porque vos tenés un libro justamente que su título dice América Latina en tiempos de violencia, y muchas veces cuando uno está viendo el proceso del impeachment contra Dilma Rousseff, no solo la votación de diputados, que fue tremendamente agresiva a nivel verbal, sino ahora en el Senado, uno siente que hay una nueva... por lo menos en el caso de Brasil, una nueva situación de imposición violenta de un régimen que no sé si es volver al pasado o se trata de algo nuevo que todavía no entendemos bien de qué se trata. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, al pasado no se puede volver hasta que no inventemos la máquina del tiempo. El problema es cuando el pasado vuelve al presente y sobre todo vuelven las peores políticas del pasado. Y lo que está ocurriendo en Brasil me parece que es importantísimo no solo para Brasil, como es obvio, sino para la región y para buena parte del mundo, a partir de la inserción que en lo que va del siglo Brasil había accedido a nivel internacional, sobre todo con su participación en los BRICS. Lo que está ocurriendo en esta ofensiva de la burguesía y de la derecha brasileña para terminar con el gobierno de Dilma Rousseff puede bien ser analizado en términos de un brutal ejercicio de la violencia simbólica. Y esta violencia simbólica que reemplaza muy efectivamente, porque va acompañada de una acción multimediática formidable, por un conglomerado, como el conglomerado O Globo, que tiene una larga experiencia en esta materia y que se remonta a los años de la dictadura. Y este me parece que es un dato interesante que tiene que ver con lo que suele llamarse ahora los golpes de Estado blandos o legislativos, en los cuales, a diferencia de los golpes del pasado militares, donde la violencia física era mucho más notoria y mucho más evidente, en estos casos no se percibe, o por lo menos no aparece con aquellas características. Pero esto de la violencia simbólica me parece que hay que prestarle una especialísima atención, porque a veces tiende a ser mucho más efectiva
que la vieja violencia física ejercida sin eufemismo. Waldo, en este contexto, porque vimos la elección de diputados, esta semana lo que fue la anteúltima votación en el Senado, que fue por mayoría simple, el 25 de agosto los senadores van a votar y necesitan 2/3 y los números dan, con lo cual vamos destitución, también que por 8 años no pueda ejercer ningún cargo. Yo me preguntaba, ¿por qué no ha habido una reacción contundente en las calles, ¿no? De apoyo a la mandataria, al PT, a Lula? Buena pregunta. ¿Y esperas que yo te dé una respuesta? ¡Qué ilusa! Buena pregunta, para la cual efectivamente la respuesta no es sencilla, pero tratando de encontrar alguna explicación. Porque tu pregunta, que está puntualmente referida al caso brasileño, uno puede extenderla a otras situaciones. Empezando por la de destitución de Lugo en Paraguay, no así la de Celaya, en Honduras, donde la resistencia popular fue bastante más notable que en estos casos. Que fue primero, ¿no? Primero vino el caso de Honduras, después el Paraguay, de Paraguay. Y ahora que es la ofensiva más fuerte por el peso que tiene Brasil. Yo creo que hay varias razones, pero si me pides una definición, una apreciación sintética, diría que para hacer y para explicar política, Gramsci es mejor que Laclau. ¿Y por qué digo esto? Porque de lo que se trata es de la dificultad, por no decir la imposibilidad, y la frustración de muchos de estos gobiernos, que se han dado a llamar progresistas o de otra forma, es construir hegemonía. Y la construcción de hegemonía no debe ser considerada o medida a través de la adhesión electoral. Digo, votos a favor no son los mismos que construcción de hegemonía. Y entonces esto ayuda a entender por qué muchos de los beneficiarios de esta política hoy o están en contra del gobierno, en este caso el gobierno de Dilma, o son prescindentes respecto de esta feroz ofensiva que tiende a derrumbarla y cuyos efectos van mucho más allá de la inminente destitución y apuntan sobre todo al gran candidato para las próximas elecciones, que obviamente es Lula da Silva. Claro, es como que justamente estos votantes en algún punto se van a traicionar a sí mismos. Sí. Y bueno, por eso es la gran pregunta de por qué no hay una reacción. O quizás también hay un hartazgo en la sociedad de los casos de corrupción que salpican a toda la clase política. Sí, con un agravante o un añadido, este gobierno brasileño es muchísimo más corrupto que las imputaciones de corrupción, no todas probadas, que se le hicieron al gobierno de Dilma. Y si hay alguien que está por fuera de la imputación de corrupción es precisamente Dilma. Lo que ocurrió más abajo es un punto interesante, porque uno diría, una fuerza política como el PT, en el modo en el que se construyó, en la lucha contra la dictadura, reivindicando un conjunto de valores, que de pronto termine haciendo las mismas prácticas que aquellos partidos a los cuales combatió históricamente, nos dice mucho, no solo de la sociedad brasileña, sino del sistema político brasileño, cuyas características son muy especiales, no tienen nada que ver con el sistema político argentino, no existe la lealtad partidaria, por ejemplo, y ayuda a entender por qué hay diputados que son elegidos bajo un partido y después terminan haciendo bloque con otro. Esto además ha sido sistemáticamente llevado adelante por el llamado partido evangélico, es decir, grupos vinculados a algunas de las sectas protestantes o evangelistas que ponen candidatos en distintos partidos, son electos y una vez que llegan al Congreso arman un bloque propio con una capacidad de incidencia fortísima. Esto viene ya del periodo de la transición a la democracia, no es un dato nuevo, tiene mucho que ver con el papel que buena parte de estos representantes han jugado en relación al control de medios de comunicación en el interior de Brasil. No los grandes medios, no Globo, sino más pequeños, estos que tienen en las ciudades más reducidas, en los estados más pobres, pero que tienen una capacidad de incidencia formidable. Llegado el momento,
actúan en consonancia con aquellos intereses que defienden, que no son necesariamente afines a los partidos por los cuales fueron elegidos. Esto en otros lugares es bastante difícil de entender, pero así son las características de los partidos. El PT ha tenido una característica distintiva que, salvo el originario Partido Comunista creado en 1922, que son dos partidos creados desde abajo, el resto de los partidos brasileños fueron siempre creados desde arriba hacia abajo y en consecuencia no surgieron en el seno de la sociedad civil. Y eso ayuda a entender la complejidad de la política brasileña, que ha sido siempre una política de alianza, una política de negociación. Yo recuerdo una vez una conversación con Fernando Henrique Cardoso, cuando todavía se podía conversar con él. ¿Cuál es la característica del sistema político brasileño cuando los dirigentes políticos entran a negociar? Y lo primero es poner la demanda de máxima, sabiendo que esa demanda no va a ser nunca aceptada, pero que deslinda claramente el punto de partida. Y desde ahí se empieza a negociar. Ahora, la negociación ha sido siempre un dato característico de la política brasileña. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo la política brasileña fue una cuestión de caballeros, es decir, de aquellos que pertenecían a la clase dominante. La irrupción del varguismo pone un componente popular inexistente hasta ese momento. Pero no olvidemos que hasta 1988, hasta la constitución de ese año, y en consecuencia hasta las elecciones de 1989, la mayor parte de la población brasileña mayor de 18 años estaba privada del derecho de voto. Recién en el 1988 se adquiere o se concede la ciudadanía política universal, incluyendo a hombres y mujeres. En un país históricamente con fuerte presencia de analfabetismo, esto significó una ruptura formidable. Y se notó muy bien en la campaña electoral de 1989. Yo tuve la suerte de estar dando clases en Sao Paulo durante el segundo semestre del 89 y fui parte de toda la campaña. Y ahí fue muy notable el componente. Yo estaba en Sao Paulo, una ciudad que tiene sus particularidades, una ciudad con no solo una dinámica económica, política, cultural formidable, sino cuya composición social presenta características bien interesantes, porque están de los sectores más millonarios, estos que vuelan en helicóptero para confundirse con el tránsito infernal que tienen las ciudades, una clase media muy sofisticada y una clase obrera o clases populares extremadamente fragmentadas, muchas de ellas muy pobres, otras en cambio muy organizadas sindical y políticamente. En el 89 todavía era un momento en el que se sentía el impacto de la lucha sindical contra la dictadura. En consecuencia de estos tenían un peso fuerte. Pero uno cuando asistía a los mitines, a las campañas, era muy clara esta fractura, que además fue fuertemente intensificada por la red de O Globo, que tuvo un punto, recuerdo muy bien, una muletilla que usaba Fernando Collor de Mello y todos los que lo secundaban. Lula es un despreparado. Es decir, claro, la ausencia de formación universitaria era mirada como un elemento que lo descalificaba por ese solo hecho. Bueno, menos mal que estaba despreparado, porque si hubiera estado preparado, ¿qué es lo que hubiera sido su gestión? Había sido un ex tornero mecánico, claro, ¿no? Lo intentaron en el 2003 también, sí, ¿no? Pero bueno, no le salió. Estamos hablando con Waldo Ansaldi, él es doctor en Historia y director de la maestría en Estudios Sociales de América Latina en la UBA. Quería preguntarte, en relación a esto que estabas comentando, de la capacidad de negociación o del hábito de negociación de Brasil. Creo que en este momento histórico en que estamos atravesando en América Latina, y esa en realidad es una pregunta, no una aseveración, hay elementos muy diferentes a los acostumbrados. Como vos decís, no se puede volver al pasado. Una de las características es que no se negoció con el PT. O sea, se trató de destruir al PT. Y la otra característica que me llama la atención es que, por ejemplo, un tipo como Marcelo Odebrecht, dueño de una de las empresas más importantes de Brasil, está preso. Y la política que lleva adelante Michel Temer da la sensación de que no es similar a la que estamos acostumbrados de Brasil, que tiene una gran defensa de su industria nacional y una gran defensa propia, sino que está directamente
entregada al capital financiero internacional. Yo creo que son diferencias muy significativas y las encuentro también en Argentina, no solo porque se ha votado por primera vez un gobierno de derecha, sino porque las características que tiene este gobierno también me parece que son de fractura y no de continuidad con respecto al pasado. ¿Cuál es tu opinión? Sí, yo estoy de acuerdo. Y además pone de relieve nuevamente la necesidad de revisar ciertos preconceptos que en Argentina circularon muchísimo acerca del carácter supuestamente nacional de la burguesía brasileña, que es una burguesía que claramente, y esto también hay que reconocerlo, fue mérito de Fernando Enrique Cardoso cuando todavía no había virado política ideológicamente, que demostró empíricamente, con mucha claridad, que esta era una burguesía claramente asociada al capital imperialista y en consecuencia actúa en consonancia con esos objetivos, y esto ayuda a entender por qué sobre todo la FIESPI, que es la expresión máxima de estos grupos económicos altamente concentrados, tenga tal intención de favorecer políticas de tratado de libre comercio antes que fortalecer el Mercosur. Pero también, y esto me parece que da cuenta de la habilidad de esta burguesía brasileña de negociar en aquellos ámbitos que le resulten más convenientes para expandir sus intereses. En mayo o junio de este año hubo una reunión del Mercosur en Montevideo. Y en esa reunión, el representante de la FIESPI, para sorpresa de muchos, la FIESPI es la Federación de Industriales del Estado de Sao Paulo, la organización más importante, ¿no? Ahí el representante de la FIESPI bregó por un fortalecimiento del Mercosur, lo que sorprendió a más de uno porque la política hasta ese momento apuntaba en otra dirección. Yo creo que están jugando en varias y me parece que la apuesta fundamental es efectivamente un tratado de libre comercio con Estados Unidos, por ahí alguna vinculación con la Alianza del Pacífico, sin descuidar del todo este pequeño espacio que es el Mercosur, que está cada vez más fragmentado. Digo, si hay algo que hoy uno puede poner en sordina es efectivamente este proyecto. Waldo, vamos a hacer un corte y te podés quedar con nosotros un poquito más. Con mucho gusto. Causas y consecuencias de lo que pasa. Voces del mundo. En AM750. Voces del mundo. Una visión geoestratégica de lo que ocurre en el mundo. Lunes a viernes 22 a 23 en AM750. Bueno, acá estamos conversando, podemos con nuestro genio y discutiendo sobre América Latina, sobre el mundo, sobre estos momentos de transición tan interesantes. Comentábamos que una de las cosas que decía Waldo Ansaldi, nuestro invitado de hoy, director de la Maestría en Estudios Sociales en América Latina de la UBA, era que estos gobiernos llamados progresistas, digamos Lula da Silva, los Kirchner en Argentina, o incluso podemos pensar en el caso de Chávez en Venezuela, no han creado una hegemonía. Entonces, la pregunta es, Waldo, si se puede crear hegemonía sin tener los medios de comunicación hoy día. Se puede, pero es tan difícil que parece que no se puede. E implica una formidable acción que no puede ser pensada además en el corto plazo, de generar en el seno de la sociedad civil formas de consenso hacia la propuesta, el proyecto impulsado por estas fuerzas, que requiere de una activa movilización de las bases. Movilización y organización, pero además participación en la toma de decisiones. Porque yo creo que una de las claves de la política, y sobre todo de la política democrática, no es que la gente participe en la política, sino que participe en la toma de decisiones políticas.
Y esto es una diferencia cualitativa fundamental. Y me parece que esto, la idea de que se ganaban las elecciones funcionó como que se acompañaban los diferentes proyectos. Y los diferentes proyectos alcanzaron un límite en el apoyo de la gente en función de diferentes cuestiones que no son las mismas en cada uno de nuestros países. Y hay que ver cómo en cada una de las coyunturas nacionales operaron estos problemas. En Venezuela está muy claro que la cuestión del desabastecimiento ha sido un punto de erosión formidable, cosa que no aparece en los otros países. Entonces la pregunta es, bueno, que remite a una vieja cuestión, a un viejo problema de Venezuela, que con su formidable renta petrolera nunca pudo transformar esa renta petrolera en la base de capital suficiente para llevar adelante un proceso de transformación estructural. Primero, porque de esa renta petrolera se apropiaba la burguesía, es decir, los grupos minoritarios que vivían en el lujo y en el derroche de una manera formidable. Lo que el gobierno de Chávez hizo fue revertir esa situación para favorecer precisamente a aquellos que históricamente estaban o habían sido desprotegidos. Pero esto que por un lado es laudable y que da satisfacción a demandas largamente presentadas, se hizo a costa de impedir o de no profundizar un proyecto que implicase una transformación radical de las estructuras del país. Cuando el precio del petróleo cae, como ocurre en la coyuntura actual, el problema es doble, porque baja la posibilidad de apoyar a las clases populares y al mismo tiempo se fuma mucho más la posibilidad de atender a esas demandas porque hay que importar alimentos, etc. Añadido los fenómenos naturales como la sequía que ha azotado al país, que y los medios de comunicación. Y los medios de comunicación que efectivamente... El otro azote. El otro azote, Waldo, pero estos gobiernos que llamamos progresistas o con rasgos populistas, ¿no han pecado un poco en cierto personalismo, o sea, que dependen de la figura de un líder? Bueno, qué impertinencia la tuya. Todas preguntas que no se pueden contestar. Este es un punto clave y que además es una discusión de que hay media biblioteca en una dirección, media biblioteca en otro. Nosotros lo discutimos bastante entre nosotros, con colegas. Yo creo que ese efectivamente es un punto deficitario. Que los liderazgos personalistas y sobre todo los liderazgos personalistas de larga duración terminan siendo perjudiciales para el propio proyecto que estos líderes han dirigido. Ahora, se dice, bueno, pero en la historia de América Latina los líderes, los caudillos han sido motores de las transformaciones. Sí, es cierto, nadie podría negarlo. Ahora, porque fue así en el pasado, tiene que ser siempre. Esto me parece un pensamiento conservador y reaccionario. Porque funcionó en el pasado, y hay que ver si funcionó y cómo funcionó, ¿por qué tiene que seguir así? Un proceso de democratización genuino. Y cuando digo democratización no estoy pensando en la democracia formal, institucional, esta que es realmente existente. Estoy pensando esa en la cual hombres y mujeres deciden con su participación en la política qué decisiones tomar. Lo que supone alguna forma de democracia directa, semidirecta, etcétera, pero sobre todo una activa participación en la construcción de un proyecto colectivo. Ahí se construye hegemonía, independientemente de que tengas en contra esta brutal maquinaria que parece imbatible de los medios de comunicación, porque uno no podría negar que efectivamente son decisivos. Hay toda una discusión, ustedes seguramente saben, entre quienes trabajan en medios de comunicación acerca de si lo que dicen los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios de comunicación, incide y en qué medida incide en las decisiones de las personas, con el argumento que la gente no es boba. Y sí, la gente no es boba en una proporción que habrá que discutir, pero aunque no sea boba, esta cantinela que repite cotidianamente una serie de cuestiones, muchas de ellas falsas, termina generando una situación que no puede ser contrarrestada si no hay un trabajo de base colectivo organizado que
funcione como una especie de dique de contención a tanta barbaridad. Estábamos hablando de gobiernos conservadores o de derecha, entonces quiero aprovechar y hablar de un gobierno que acaba de asumir, que es el de Perú, de Pedro Pablo Kuczynski. Sabemos que es un hombre, un ideólogo de la derecha, y tiene ciertas características similares a estos gobiernos que veníamos hablando de Argentina y Brasil. ¿Qué papel puede jugar hoy Perú en la región? Perú ha presentado una característica, no sé si insólita, pero en todo caso uno puede agradecer no ser peruano y tener que votar en las últimas elecciones, puesto que había que optar entre una u otra expresión de derecha. Más allá de la excelente elección que hizo el Frente Amplio, de una izquierda que se recompone después de un largo periodo de frustraciones que tienen mucho que ver con el manejo que los medios y los partidos de derecha hicieron del accionar de Sendero Luminoso, lo cierto es que el Perú de los últimos lustros es un Perú claramente orientado por posiciones políticas de derecha. Ollanta Humala apareció en un momento, algunos creyeron que podía significar un giro y rápidamente se desencantaron, y ahora Kuczynski es efectivamente la expresión más notoria de yo creo que se está produciendo en América Latina un viraje importantísimo en el comportamiento, en los formatos de representación de la burguesía. Yo prefiero hablar en términos de clase, porque la derecha no existe como sujeto político. Como sujeto político son los partidos, los movimientos y eventualmente los grandes líderes. La derecha es una concepción, un conjunto heterogéneo de doctrinas, etcétera, pero no es un sujeto político. Lo que hay son hombres, mujeres, partidos y movimientos, sí, con pensamiento de derecha, que llevan adelante políticas de derecha. Tampoco creo que sean nuevas derechas. Yo acabo de escribir un artículo que se llama Arregladitas como para ir de boda, y cuestiona la idea de que hay una nueva derecha. Esto que llaman la nueva derecha son nuevas en cuanto al lenguaje, nuevas en cuanto a que han aprendido rápidamente de la historia y no dejan de ser lo que es el núcleo duro de la derecha. ¿Qué es lo que define ser de derecha? Y creer que la desigualdad es natural y que además debe permanecer per secula seculorum. Este es el núcleo duro. Mientras los hombres y mujeres de derecha no cambien eso, van a seguir siendo de derecha. Se vistan como se vistan. Hay, sin embargo, algunos analistas que creen que estamos en un momento en el mundo en donde se podrían debilitar los estados, pasarían a ser elementos burocráticos y menos necesarios, y hay un fortalecimiento del capital, de las grandes corporaciones y del capital financiero. Da la casualidad que estos tres gobiernos que acabamos de nombrar, Perú, Brasil y Argentina, se encaminan, abonan esa política. ¿No es parte de un cambio más global? Sí, claro, y tiene que ver, es bastante complejo y de una profundidad que conviene analizar cuidadosamente, porque además no tiene exactamente las mismas características en Europa que en América Latina o en Estados Unidos. Pero hay efectivamente hay un clima de época, de esto que yo creo que uno de los grandes analistas es Zizek, el esloveno. Tiene una agudeza para ver lo que está pasando en esto que se llama la biopolítica o la psicopolítica, etcétera, en la cual hay un vaciamiento de contenido de la política y donde el conflicto ha desaparecido. De ahí el lenguaje de, hace calor y entonces el solcito hace que tengamos que pagar la calefacción, el solcito del ponchito de los pobres. Y claro, esto diluye la idea de que detrás de las tarifas energéticas o telefónicas o del agua o de lo que sea, hay definiciones políticas que deben ser discutidas en términos políticos, y la definición en términos políticos es algo que impele a considerar el conflicto
y toda esta corriente de la biopolítica, la psicopolítica, o esto, el lenguaje que tienen las derechas de hoy, apunta a la idea de que la lucha de clase, la conflictividad social se ha licuado, ha desaparecido. Ahora casi como el mundo feliz de Huxley. Claro, o el fin de la historia de Fukuyama. Exactamente, claro. Y entonces ahí, este es el clima de época. Y se nota en Europa con sus variantes, porque efectivamente Europa tiene además el tremendo drama de los refugiados que ha impulsado este incremento formidable, brutal de la xenofobia, del racismo, que es particularmente grave en los países que formaron parte del llamado socialismo real, que se supone que se socializaron en términos del internacionalismo proletario. Y son de los países donde más fuertemente está instalado esta xenofobia y el racismo. Bueno, esto nos lleva a preguntarnos también sobre cómo se construyó o no se construyó hegemonía en esos casos. Porque la construcción de hegemonía además supone la admisión del disenso y el conflicto en torno a los diferentes proyectos societales. Entonces, si esto no está presente, y ocurre lo que está ocurriendo. Ahora, el caso latinoamericano me parece especialmente significativo, y sobre todo el de Perú y de Argentina, porque estaría indicando, y lo pongo en estos términos relativos porque es un fenómeno que recién comienza a manifestarse de esta forma. Es cierto que empezó antes, a comienzos de este siglo, con algunos gobiernos locales, como la jefatura de gobierno de Macri en Argentina, o más específicamente en la ciudad de Buenos Aires, con el gobierno de Piñera en Chile, Noboa en Ecuador, Martinelli en Panamá, pero Fox en México, pero el gobierno nacional de Macri y el gobierno de Kuczynski en Perú tienen como característica que todo el elenco gubernativo proviene del campo de la burguesía. Son dueños de medios de producción, son gerentes y en consecuencia implica una transformación cualitativa del formato de representación del ejercicio del poder de clase. Ya no es el partido que con políticos profesionales que reemplazó al viejo partido de notables, los que toman las decisiones para favorecer a esta clase. Ahora la propia clase es la que se hace cargo de... Sin mediaciones. Sin mediación. Piñera también. Pero menos. En ese sentido. Abrió punta, efectivamente. En Chile. En Chile. Pero la composición homogénea que tienen los gabinetes de Argentina y de Perú en este momento es aterradora. Ahora, esto no es un fenómeno nuevo. De hecho, cuando el capitalismo surgió de esta manera. Ahora, nunca tuvo demasiado tiempo de vigencia la idea de la representación directa, el ejercicio directo de... que es el caso de las ciudades del norte italiano y las provincias holandesas cuando comienza a construirse el capitalismo. ¿Por qué? Porque la burguesía nunca ha sido ni es una clase homogénea. En consecuencia está tironeada por intereses que en algún momento colisionan, y si colisionan a nivel del ejercicio del gobierno, páfate. Bueno, se va a poner muy interesante entonces, cuando empiecen estas tensiones entre la burguesía, claro. ¿No es cierto? Bueno, Waldo, muchísimas gracias por esta entrevista acá en Voces del Mundo. Agradecemos realmente muy interesante las reflexiones sobre nuestra región y sobre lo que puede estar pasando en un futuro. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Es un placer compartir con niñas tan bonitas y tan inteligentes. Muchas gracias. Era Waldo Ansaldi, profesor de la Universidad de Buenos Aires, director de la Maestría de Estudios Sociales y América Latina y doctor en Historia de la Universidad Nacional de Córdoba. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Thelma Luzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750. Las voces de los otros medios.
En esta campaña en Estados Unidos me interesó cómo muestran los medios del país del norte al candidato Donald Trump. Está el diario digital Huffington Post. Es un diario que nació en 2005, cuando grandes publicaciones como el New York Times o el Washington Post contaban con una amplia trayectoria en la web, pero que tardaron poco tiempo en preguntarse qué estaban haciendo, qué estaban haciendo, porque el Huffington Post enseguida les pisó los talones en número de visitas a sus páginas. El Huffington Post titula Trump, pleno al 15, ¿le queda alguna línea roja que cruzar? Y señala que pasaron 422 días desde que el republicano anunció su candidatura y que pese a que asegura que no piensa cambiar porque él se limita a contar la verdad, como buen contador de verdades, lo cierto es que Trump empieza a ser un problema para él mismo. Prueba de ello, señala el Huffington Post, es que la última portada de la revista Time se titula El derrumbe de Donald Trump por dentro y muestra un dibujo del candidato derretido. Otro medio, en este caso el New York Post, que es un diario sensacionalista que forma parte del grupo de Rupert Murdoch, en abril anunció su respaldo a Trump y me llamó la atención una de las últimas tapas que muestra en primera plana a la potencial primera dama Melania Trump desnuda y que el título es Menage a Trump, haciendo un juego de palabras con Menage à Trois, porque se la ve a Melania con otra mujer abrazando, ambas abrazadas, acostadas en una cama, y que en todo caso yo me pregunto si esto favorece o no la campaña del magnate neoyorquino, ¿no? Es muy bueno, pero es también interesante ver cómo todos los medios están en este sentido abroquelados en contra de Donald Trump, ¿no? Es también interesante para pensar. Bueno, se nos ha ido ya el tiempo, así que voy a dar las gracias a quienes nos apoyaron a hacer este programa. A Alfredo Alegre en la operación técnica, a Susana Pelayes y Franco Luzani en la producción, y quienes condujimos hoy Voces del Mundo, Mercedes López San Miguel, y quien les habla, Telma Luzani. Chao, hasta mañana. Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.